Hay palabras que cambian tu día. Otras cambian tu forma de pensar. Pero hay algunas que, cuando las pronuncias con intención, cambian tu vida entera. Este no es un video más con frases motivacionales. Lo que vas a escuchar hoy tiene el potencial de transformar tu vibración, tu energía, y con ello, absolutamente todo lo que atraes. Porque no es casualidad que estés aquí. Hay algo dentro de ti que ya sabe que llegó el momento de hablarte diferente, de tratarte distinto, de dejar de repetir lo que duele y empezar a declarar lo que mereces. Hoy te voy a mostrar cómo las palabras que usas no solo describen tu mundo, sino que lo crean. Y si estás dispuesto a mirar con otros ojos lo que dices a diario, cuando hablas de ti, del dinero, del amor, de tus sueños, entonces prepárate, porque lo que vas a descubrir puede ser el inicio de una nueva etapa. No necesitas entenderlo todo, solo sentir, solo abrirte, porque lo que viene no será casualidad. Será el resultado de lo que elijas hoy. Así que si estás listo para que este video marque un antes y un después en tu vida, escribe en los comentarios: mis palabras crean mi destino. ¿Por qué lo es? Porque puede serlo. Solo necesitas decidirlo con intención y dar ese primer paso desde adentro. Y antes de continuar, apoya este mensaje dejando tu like. Además, suscríbete si sientes que este contenido te ayuda a recordarte quién eres realmente, y compártelo con alguien más que también esté listo para encender su luz. Porque si estas palabras llegaron hasta ti, es porque tu alma ya estaba lista para escucharlas. Así que quédate hasta el final. No para cumplir con algo. Quédate por ti, porque esta mañana puede no cambiar el mundo, pero puede cambiar tu forma de habitarlo. Y eso, soñador, lo cambia todo. Desde que despertamos por la mañana hasta que cerramos los ojos por la noche, estamos hablando. Con otros, con nosotros mismos, incluso en silencio. Pero lo que casi nadie se detiene a considerar es que cada palabra que eliges es una orden directa a tu subconsciente y al universo. No estamos hablando de poesía ni de metáforas vacías. Estamos hablando de energía, de vibración, de física cuántica, como lo explica el Dr. Joe Dispenza. Cada pensamiento, cada emoción, y sí, también cada palabra, emite una frecuencia. Y esa frecuencia busca su reflejo, su igual, su coincidencia en el campo cuántico que nos rodea. Esto significa que si pasas el día diciendo cosas como esto es muy difícil, siempre me pasa lo mismo, o no tengo suerte, estás haciendo más que quejarte. Estás activando un patrón vibracional que trae de regreso eso mismo, una y otra vez. El universo no responde a lo que dices que quieres. Responde a lo que realmente vibras. Y tus palabras son una expresión directa de esa vibración. Piensa en esto: si caminas por la vida diciendo yo no sirvo para esto, el dinero no alcanza, nadie me valora, estás creando una red de señales internas y externas que refuerzan esa historia. Tu mente empieza a filtrar la realidad para darte razón. Tus decisiones se alinean con ese pensamiento. Y sin darte cuenta, estás viviendo dentro de las paredes que tú mismo has levantado con tus palabras. Te cuento algo real. Hace años conocí a un empresario brillante, lleno de talento, ideas, visión, pero completamente estancado. Ganaba lo justo para sobrevivir. Nunca lograba hacer crecer su negocio. En una conversación honesta, me confesó que cada vez que hablaba sobre dinero, usaba frases como nunca es suficiente, esto es una lucha, hay que matarse para ganar algo. Y claro, su subconsciente solo cumplía su deseo: vivir con escasez. Un día decidió hacer algo diferente. No cambió su empresa, cambió su forma de hablar. Comenzó a decir: el dinero fluye hacia mí con facilidad, mi trabajo es valioso, hay oportunidades por todas partes. Al principio se sentía raro, incluso falso, pero persistió. Y cuando cambió sus palabras, cambió su vibración, y eso cambió todo. Porque eso es lo que nadie te dice: que tus palabras no se las lleva el viento. Que cada vez que repites una frase con emoción, tu mente lo graba como una orden. El subconsciente es como un asistente personal que no juzga,
no razona, solo ejecuta. Si le dices no puedo, él responde, ok, no puedes. Pero si le dices encuentro nuevas formas de lograrlo, empieza a buscar esos caminos. Ahora quiero que te detengas un momento. Piensa en las frases que más usas cuando hablas de ti mismo, de tu salud, de tus finanzas, de tus relaciones. ¿Son frases que te expanden o que te limitan? ¿Reflejan la realidad que deseas o la que temes? Porque puede que lleves años esperando un cambio externo, sin darte cuenta de que la frecuencia que emites está cerrando todas las puertas. No porque no lo merezcas, sino porque estás declarando una historia que ya no te sirve. La clave no está en fingir que todo está bien, ni en negar tus emociones. La clave está en elegir con conciencia cada palabra que sale de tu boca, sabiendo que es una semilla que puede florecer o marchitar tu realidad. Si cada palabra construye, ¿por qué seguir construyendo con ladrillos de duda, queja y resignación? Y si esto te parece difícil de aplicar, empieza por algo simple. La próxima vez que digas esto es imposible, detente, respira y reformula. Todavía no sé cómo, pero lo descubriré. Hazlo una vez, luego otra, y otra más, porque cada vez que eliges una palabra diferente, estás eligiendo una vida diferente. Ya lo sabes, cada palabra que eliges es una orden directa a tu subconsciente y al universo. No las desperdicies describiendo el mundo que no quieres. Úsalas para crear el mundo que sí deseas. Porque puedes hacerlo. Y ahora también sabes cómo empezar. La mayoría de las personas agradece cuando algo sale bien. Cuando llega una buena noticia, cuando logran una meta, cuando todo parece estar en su lugar. Pero ahí es donde nos quedamos cortos. Porque el verdadero poder de la gratitud no está en reaccionar a lo que sucede. Está en usarla como herramienta vibracional para crear lo que aún no ha sucedido. Joe Dispenza lo explica con claridad. Cuando agradeces antes de ver el resultado, ya estás creando la frecuencia del milagro. Porque tu cuerpo, tu mente y tu campo energético comienzan a alinearse con una realidad que todavía no es visible, pero que ya está siendo sembrada. Piénsalo de este modo. Tu mente es como una radio que está sintonizando frecuencias todo el tiempo. Si estás enfocado en lo que falta, en lo que va mal, en lo que no has logrado, entonces estás sintonizando la frecuencia de la escasez. Y eso, inevitablemente, es lo que seguirás atrayendo. Pero si comienzas a agradecer por lo que tienes, incluso por lo que todavía no tienes pero ya sientes como tuyo, estás cambiando de estación. Estás eligiendo la frecuencia de la abundancia. Y como todo en este universo responde a vibración, esa nueva energía empieza a cambiar lo que ves, lo que sientes y lo que vives. Conocí a una mujer que vivía completamente atrapada en la desesperación. Estaba desempleada, con deudas, sin oportunidades claras. Todo en su lenguaje era queja y frustración. Repetía frases como nunca tengo dinero, nada me sale bien, esto no va a cambiar. Su vida era un reflejo exacto de lo que repetía. Pero un día, y no fue magia ni suerte, decidió hacer algo diferente. Le propuse un ejercicio simple pero poderoso. Todos los días, al despertar y antes de dormir, escribir 5 cosas por las que se sintiera agradecida. Al principio se resistía. Me decía, ¿cómo voy a agradecer si todo va mal? Pero poco a poco, empezó a ver lo que antes no veía. Primero agradeció por tener un techo. Luego por una amiga que la apoyaba. Después por tener comida en casa, aunque fuera poca. Y en menos de un mes, su energía cambió por completo. Su forma de hablar también. Empezó a decir cosas como algo bueno está por venir, me siento más en paz, hay oportunidades que antes no notaba. Y entonces, sin buscarlo desesperadamente, llegó un empleo. Luego una fuente de ingresos extra. En menos de un año, su vida financiera dio un giro radical. ¿Qué cambió afuera? Nada. Todo cambió dentro de ella primero. Porque cuando practicas la gratitud, no solo estás repitiendo frases bonitas. Estás reprogramando tu cerebro. Estás entrenando tu mente para buscar lo que sí funciona,
para reconocer lo que sí tienes, y desde ahí atraer lo que todavía no llega. La ciencia lo confirma. Cuando sentimos gratitud de forma genuina, el cerebro libera dopamina y serotonina, neurotransmisores asociados al bienestar. Nuestro sistema nervioso entra en coherencia. Y eso no solo mejora nuestra salud emocional, también nos vuelve más receptivos, más creativos, más capaces de ver soluciones donde antes solo veíamos problemas. Haz esto ahora. Toma tu celular o un papel y escribe 3 cosas por las que estás agradecido en este momento. No tienen que ser grandes logros. Agradece por algo simple: un respiro profundo, una sonrisa, un momento de calma. Pero no lo escribas solo por escribir. Siente esa gratitud como si fuera la única cosa que existe ahora mismo. Y verás cómo cambia tu energía al instante. Hazlo todos los días, aunque sean solo 5 minutos. Porque si lo haces un hábito, te prometo que tu vibración va a empezar a subir. Y cuando sube tu vibración, cambia tu realidad. No necesitas tenerlo todo para agradecer. Necesitas agradecer para empezar a tenerlo todo. Eso es lo que transforma. Eso es lo que abre puertas. Eso es lo que sintoniza tu vida con el universo que ya está esperando darte más. Puede que cuides mucho lo que dices en público, que seas amable, que evites herir a los demás, que incluso motives a otros con tus palabras. Pero la pregunta más importante no es cómo hablas con los demás, sino cómo te hablas a ti mismo cuando nadie te escucha. Ese diálogo interno, silencioso, constante y muchas veces cruel, tiene más poder sobre tu vida que cualquier frase dicha en voz alta. Porque lo que repites dentro de ti no se queda flotando en el aire. Se convierte en identidad. Joe Dispenza lo afirma con claridad. No puedes hablarte como un derrotado y esperar vivir como un ganador. Lo que le dices a tu mente se convierte en la estructura invisible que sostiene tu realidad. Y si esa estructura está hecha de frases como yo no puedo, esto no es para mí, siempre fracaso, entonces no importa cuánto quieras cambiar por fuera, siempre te vas a encontrar con los mismos muros por dentro. Tu subconsciente no tiene sentido del humor, ni filtro, ni juicio. Todo lo que repites lo graba como cierto. Si cada vez que enfrentas un reto te dices soy un desastre, esto me queda grande, seguro fallo otra vez, estás sembrando una identidad que solo puede dar un tipo de fruto: inseguridad, miedo, parálisis. Lo vi en carne propia en uno de mis entrenamientos. Un hombre con un potencial enorme, inteligencia brillante, y sin embargo atrapado en una espiral de autosabotaje. Antes de intentar algo nuevo, ya se decía a sí mismo: esto no es para mí, los demás son mejores, yo nunca termino nada. Y claro, ¿cómo iba a actuar con confianza si su mente estaba programada para el fracaso? Un día, tomó la decisión de cambiar ese diálogo. Y lo hizo con pequeños pasos. Cada vez que se descubría pensando algo negativo, lo detenía. Reformulaba. Si decía esto es muy difícil, lo convertía en estoy aprendiendo y cada día soy mejor. Si pensaba nunca lo logro, lo transformaba en encuentro nuevas formas de avanzar. Al principio se sentía artificial, como un juego tonto frente al espejo. Pero perseveró, y algo empezó a cambiar. Su postura, su energía, sus decisiones. Comenzó a actuar como un hombre capaz, incluso antes de tener resultados. Y, con el tiempo, los resultados llegaron. Porque tu mente no distingue entre lo real y lo imaginado, solo entre lo que repites con fuerza y lo que ignoras. Y si durante años le has repetido que no vales, que no puedes, que no mereces, es hora de cambiar el guión. Haz la prueba. Obsérvate durante 24 horas. No te juzgues, solo escucha. ¿Qué te dices cuando cometes un error? ¿Cómo te hablas cuando nadie te está viendo? ¿Eres tu propio aliado o tu peor enemigo? Y cuando notes una frase que te limita, detente. Reformúlala. No con autoengaño, sino con dirección. En lugar de decir soy un desastre, di estoy creciendo y cada error me fortalece. En vez de esto no es para mí, dime estoy preparando para lograrlo. Y si puedes,
Mírate al espejo y dilo en voz alta, aunque sea incómodo, porque ahí es donde comienza la reprogramación profunda. No puedes controlar todo lo que pasa afuera, pero sí puedes controlar cómo te hablas por dentro. Y eso, por sí solo, puede cambiarlo todo. Tu diálogo interno es la voz que modela tu identidad. Y tu identidad determina qué decisiones tomas, qué puertas tocas, qué límites aceptas. Así que no te hables como alguien que ha renunciado. Háblate como quien ya decidió avanzar. Aunque no tengas aún todas las respuestas. Aunque sigan habiendo dudas. Porque cada vez que te hablas con amor, con convicción, con visión, estás construyendo una versión más fuerte de ti. Una versión que ya no necesita que el mundo lo apruebe para comenzar a vivir desde la verdad de lo que es. Hay algo poderoso que sucede cuando no solo piensas en lo que deseas, sino que lo dices. Cuando lo nombras. Cuando lo declaras como si ya fuera real. Y no porque estés engañando a tu mente, sino porque estás enseñándole una nueva forma de ser, de sentir y de crear. Joe Dispenza lo explica de forma sencilla. El cerebro no distingue entre lo que estás viviendo y lo que estás imaginando con emoción. Lo que repites con convicción y sientes intensamente se graba como una realidad. Y eso significa que no importa si aún no lo vives. Tu subconsciente responde a lo que repites con emoción. Entonces la pregunta ya no es si las afirmaciones funcionan. La pregunta es, ¿qué afirmaciones estás usando a diario sin darte cuenta? Porque una afirmación no es solo algo que repites frente al espejo. Es cada frase que dejas salir cuando las cosas no salen como esperas. Cuando dices siempre me pasa lo mismo, no soy suficiente, esto no va a cambiar, también estás afirmando. También estás programando. También estás creando. Imagina el poder que podrías activar si en lugar de declarar tus límites, empezaras a declarar tu expansión. Si tus mañanas comenzaran con frases como estoy listo para recibir lo mejor, mi energía atrae oportunidades, soy digno de lo que deseo. No como un ritual vacío, sino como una decisión vibratoria. Porque ahí está la diferencia. Una afirmación solo es poderosa si la acompañas con emoción. No se trata de repetir como un robot lo que leíste en internet. Se trata de cerrar los ojos, respirar profundo, y sentir cada palabra como si ya fuera verdad. Conocí a un atleta joven que soñaba con competir profesionalmente, pero todos a su alrededor le repetían que no tenía talento. Por años cargó esas frases dentro de sí, hasta que un día, su entrenador le propuso algo distinto. Todas las mañanas, mírate al espejo y di en voz alta soy un campeón, soy fuerte, soy rápido, soy imparable. Al principio se reía. Le parecía ridículo, pero lo hizo, día tras día. Y algo cambió. Su postura cambió. Su forma de entrenar cambió. Su energía en la pista era otra. Comenzó a actuar como un campeón antes incluso de serlo. Y en poco tiempo, los resultados llegaron. No porque mágicamente se volvió mejor, sino porque ya lo estaba viviendo en su mente y en su cuerpo antes de que el mundo lo reconociera. Eso es lo que hace una afirmación bien usada. Prepara tu vibración antes de que el cambio externo llegue. Y cuando tu vibración cambia, todo cambia. Haz el intento. No necesitas muchas frases. Solo elige 3 que conecten con la vida que deseas construir. Escríbelas. Repítelas cada día. Pero hazlo con intención, con ganas, con imagen mental. Cierra los ojos y visualiza esa afirmación como una escena real. Si dices soy abundante, siente cómo se siente eso. Si dices atraigo relaciones sanas, imagina una conversación amorosa y plena. Si dices vivo en paz, deja que tu respiración se sincronice con esa calma. Porque el universo no responde solo a lo que dices. Responde a lo que sientes mientras lo dices. Y si repites esas afirmaciones todos los días, sintiendo cada palabra como si ya fuera verdad, tu subconsciente comenzará a aceptarlas como realidad. Tus acciones cambiarán, tu energía cambiará, y lo que antes parecía lejano, se volverá inevitable.
Haz de tus palabras un puente entre el tú de hoy y el tú que ya está esperando nacer. Porque no estás imaginando por soñar. Estás ensayando tu nueva vida desde el alma. Y eso tiene un poder inmenso. Hay algo que muchas veces se nos escapa cuando hablamos de vibración, manifestación y energía. No todo se trata de lo que decimos. A veces, el verdadero poder está en lo que elegimos callar. Joe Dispenza enseña que lo que piensas, dices y sientes constantemente es lo que mantiene viva una frecuencia en tu vida. Y en esa fórmula, el silencio juega un papel mucho más poderoso del que imaginamos. Porque no se trata solo de hablar con intención, también de saber cuándo guardar tus palabras para proteger tu energía. Vivimos en un mundo que nos empuja a reaccionar, a opinar, a justificar, a quejarnos. Pero nadie te enseña a discernir cuando lo mejor no es decir más, sino contener, observar y soltar. No toda palabra necesita ser dicha, pero toda palabra que elijas pronunciar debe ser una semilla del futuro que deseas cosechar. A veces, repetir el problema una y otra vez no lo resuelve, solo lo reafirma. Contarle a todos lo mal que te sientes, lo injusta que es la vida, lo difícil que está todo, solo refuerza esa frecuencia en tu campo. El universo no responde a lo que dices que quieres. Responde a la energía que estás emitiendo mientras hablas de lo que vives. Conocí a un empresario que me dijo algo que nunca olvidé. No gasto mi voz en problemas, la uso para crear soluciones. Y tenía razón. Mientras muchos usaban su tiempo para quejarse de clientes, economía o competencia, él elegía el silencio cuando no tenía algo útil que aportar. Y cuando hablaba, lo hacía con enfoque, claridad, posibilidad. Su negocio prosperaba no porque todo fuera perfecto, sino porque él no alimentaba lo que no quería repetir. Tú también puedes aplicar eso. La próxima vez que sientas ganas de quejarte, detente un momento. Respira. Pregúntate, ¿esto que voy a decir me acerca a lo que deseo? Si la respuesta es no, elige el silencio. O reformula. En vez de decir esto es un desastre, prueba con estoy aprendiendo algo valioso de esta experiencia. No se trata de negar la realidad, sino de no repetirla de forma que limite tu vibración. Recuerda, cada palabra es una inversión energética. Estás invirtiendo en lo que quieres construir o en lo que deseas evitar. Esto también se aplica a las conversaciones con otros. A veces, participar en ciertos diálogos solo para encajar o desahogarte termina dejando una huella vibracional que no vale el costo. Hablar mal de alguien, alimentar un chisme, hundirte en la crítica, todo eso te roba energía. Y no te das cuenta hasta que te sientes drenado y vacío, sin saber por qué. El silencio no es vacío, es poder, es presencia. Es una decisión vibracional que dice, yo no alimento lo que no quiero manifestar. Haz un experimento. Durante las próximas 48 horas, cada vez que tengas ganas de quejarte, criticar o hablar desde el miedo, haz una pausa. Escucha tu impulso, pero no lo sigas. Elige conscientemente. Reformula o guarda silencio. Porque cuando controlas tus palabras, controlas tu energía. Y cuando controlas tu energía, controlas tu destino. Tal vez parezca un detalle pequeño, pero ahí está la clave. Las grandes transformaciones siempre comienzan con decisiones pequeñas repetidas con intención. Elegir el silencio también es una forma de hablarle al universo y a ti mismo. Desde otro nivel, desde otra frecuencia, desde la sabiduría de quien ya entendió que no todo se dice, porque lo que sí se dice, tiene que crear. Ya recorriste un camino profundo en este mensaje. Y ahora que entiendes cómo las palabras que eliges afectan tu vibración, cómo transforman tu mente, tu energía y tu destino, solo queda una pregunta. ¿Vas a usar ese poder conscientemente o vas a seguir dejándolo en automático? Ya estás creando tu futuro con tus palabras. La única pregunta es si lo haces a propósito o por descuido. Esto no va de perfección. Va de intención, porque todos caemos en frases negativas, todos tenemos momentos de duda. Pero lo que hace la diferencia no es evitar cada error,
sino darte cuenta de lo que estás creando y elegir de nuevo. Joe Dispenza lo enseña con claridad. No puedes cambiar tu vida sin cambiar tu energía. Y no puedes cambiar tu energía si no transformas tu manera de pensar, sentir y hablar. Cada palabra que usas es una señal. Y cada señal es una dirección. Así que aquí va un desafío. Uno que no requiere dinero, ni cursos, ni suerte. Solo tu compromiso. Durante los próximos 7 días, observa cada palabra que dices. No como un juez, sino como un creador. Cada vez que te escuches repitiendo algo que te debilita, una queja, una crítica, una duda, detente. Reformula. Elige una frase que te eleve, aunque sea una palabra distinta. Di estoy aprendiendo en vez de no puedo. Di algo bueno se está gestando en vez de esto siempre sale mal. Hazlo también con tu diálogo interno. Porque no basta con cambiar lo que dices en voz alta si por dentro sigues hablándote con miedo. Mira tu reflejo y di con fuerza. Estoy avanzando. Merezco todo lo bueno que viene. Mi energía crea oportunidades. Aunque al principio no lo creas. Aunque no lo veas aún. Hazlo por ti. Por la versión tuya que ya está esperando que la actives. Recuerda que esto no es magia. Es vibración. Y cuando sostienes una vibración coherente, el universo responde con esa misma coherencia. No se trata de convencer a nadie más. Se trata de convencer a tu mente, de reprogramarla con la frecuencia que sí deseas vivir. Verás cómo, al final de esos 7 días, algo empieza a moverse. Puede que no lo veas aún afuera, pero adentro, ya no eres el mismo. Tu energía ya está cambiando. Y cuando eso sucede, es solo cuestión de tiempo para que todo lo demás se alinee. Así que decide. No mañana. No cuando tengas más claridad. Decide hoy. Porque este momento es el único real. Decide que a partir de ahora usarás tus palabras para construir, no para limitarte. Decide que ya no vas a describir lo que te duele, sino a declarar lo que estás creando. No necesitas hacerlo perfecto. Solo necesitas hacerlo con intención. Y si estás listo, dilo en voz alta, escríbelo, grábalo en tu mente. Mis palabras crean mi destino. No es solo una frase. Es una declaración energética. Es el código que activa tu nueva realidad. Cada palabra que has sentido aquí, cada emoción que ha despertado en ti, ha sido parte del proceso. Parte del despertar. Comparte este video con alguien que lo necesite. Suscríbete si quieres seguir recibiendo herramientas que te devuelvan al centro, que te reconecten con tu poder, que te recuerden cada día que tú eres el creador de tu vida. Recuerda dejar tu like y activar la campanita para no perderte ningún video que te ayude a mantenerte en sintonía con tu poder interior. Y si quieres seguir profundizando en esta frecuencia que reprograma tu mente, tu cuerpo y tu campo energético, te invito a ver el siguiente video. Ahí encontrarás más herramientas para expandir tu conciencia, más prácticas para elevar tu vibración y más claridad para crear desde tu estado más coherente. El universo ya escuchó tu intención. Ahora te toca a ti mantenerla viva. No tienes que volver atrás. Lo que sentiste, lo que comprendiste, lo que despertó en ti, ya está dentro de tu campo. Hazlo parte de tu rutina, de tus pensamientos, de tus emociones diarias. Porque todo lo que entregas al universo en forma de energía, vuelve a ti con la misma intensidad. Y recuerda esto, la emoción elevada y sostenida es el lenguaje más poderoso que tienes para hablarle al universo. Mantente ahí, porque cuando sostienes esa vibración, estás sosteniendo la realidad que deseas vivir.